Muy bien, bienvenidos a la conferencia 22 de fase A, que se titula La meditación. Cordial saludo a todas las personas que ven esta conferencia y que han venido siguiendo el curso. A los nuevos los invito a que sean parte de este curso gratuito, que se unan al grupo de WhatsApp para que puedan recibir material de apoyo de cada uno de estos temas y de estas conferencias con el fin de que puedan seguir estudiando y perfeccionando pues este trabajo que busca el despertar de la conciencia y la autorrealización íntima de nuestro ser en base a trabajos y herramientas totalmente prácticas y comprobables. Quienes gusten y así lo deseen pueden compartir este tema y pues todo el curso como tal con el fin de poder llegar a más personas interesadas. Entonces nuevamente bienvenidos. El día de hoy vamos a entregar una herramienta supremamente importante para el trabajo interior. Realmente es indispensable. Si es que realmente nosotros anhelamos despertar la conciencia, necesitamos aprender verdaderamente lo que es la meditación, ¿sí? Y cómo meditar. Normalmente pues hemos escuchado mucho este término de meditación y a lo largo del mundo, del planeta, pues existen muchos conceptos de lo que es la meditación. Lamentablemente, los verdaderos conceptos o las verdaderas herramientas de meditación ya han sido pues perdidas, tergiversadas, dañadas, incluso ocultadas. Es por eso que a lo largo del mundo incluso existen diversas teorías y conceptos equivocados de lo que son la meditación y que realmente no llevan al ser humano a ningún despertar de la conciencia. Es por eso que necesitamos estudiar este tema, aprender a diferenciar lo que es verdaderamente una meditación trascendental y pues realmente entregar como tal la herramienta práctica para que cada uno de ustedes pueda empezar a practicarla y avanzar y empezar a despertar cada vez más su conciencia. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos y pues vamos a iniciar este tema del día de hoy. Realmente en la vida lo único que a nosotros nos interesa mediante este curso y este camino es el cambio total y definitivo, el cambio radical, dejar de ser lo que somos. Y nosotros somos lo que somos debido a los defectos psicológicos que hemos creado en esta y en anteriores existencias. Entonces realmente si nosotros queremos despertar nuestra conciencia tenemos que cambiar nuestra forma de ser, nuestros hábitos, nuestras costumbres, mañas, vicios y formas equivocadas de actuar. Pero para ello necesitamos una herramienta muy puntual y específica que nos va a ayudar pues a transformarnos radicalmente, de fondo, de raíz y verdaderamente. Es esta técnica de meditación la que queremos explicar. Realmente pues el resto de cosas pasajeras de la vida, que son así ilusorias y pasajeras, pues no tienen la menor importancia. Realmente lo más importante y a lo que vinimos al tapete de la existencia fue a despertar nuestra conciencia, a despertar la sabiduría de nuestro real ser interior y a autorrealizarnos. Bien, llegar a la verdadera iluminación consiste pues en un trabajo profundo sobre sí mismos. Y para despertar la conciencia necesitamos eliminar al yo psicológico, a nuestros defectos, a los que nos han mantenido así, con la conciencia dormida y actuando equivocadamente a lo largo de la existencia. Entonces, para despertar necesitamos un cambio radical. Necesitamos empezar a cambiar. Pero para empezar a cambiar, pues bueno, necesitamos herramientas como la autoobservación, la muerte en marcha, pero también esta herramienta importante que es la meditación, que es la que nos va a permitir escudriñar dentro de sí mismos para poder ir eliminando los defectos psicológicos que nos hicieron actuar erróneamente o equivocadamente en las distintas escenas de nuestro pasado y así evitar que sucedan nuevamente. De esa manera vamos despertando nuestra conciencia, cambiando nuestro comportamiento y nuestra forma de ser. Realmente aquí lo único que nos importa es el trabajo sobre sí mismos, ¿sí? La conciencia que tenemos y la que podemos llegar a alcanzar. En este momento solo somos un 3% de conciencia y un 97% de ego, de defectos. Por lo tanto, necesitamos aprender a meditar. Es fundamental la meditación. Si nosotros anhelamos un verdadero cambio y un verdadero despertar de la conciencia, un verdadero camino espiritual, no podemos acceder a las dimensiones superiores, despertar nuestra conciencia si seguimos siendo así tal cual como somos, mezquinos, miedosos, groseros, lujuriosos, mentirosos,
etcétera, etcétera. Si seguimos petrificados con nuestros mismos defectos psicológicos, pues en realidad nunca vamos a alcanzar nada nuevo, nunca nos vamos a convertir en nada superior, nunca vamos a adquirir sabiduría. Entonces, para realmente despertar la conciencia como primera instancia, tenemos que tener en cuenta que es necesario querer cambiar y necesitamos anhelar tal cambio. Y para tal cambio necesitamos esta herramienta trascendental, la meditación. Como les venía diciendo en un principio, a lo largo del planeta existen muchísimos conceptos e ideas y teorías completamente equivocadas y erróneas de lo que es la meditación. A lo largo del planeta existe cantidades de teorías así. Hablan de que la meditación es, por ejemplo, sentarse y cerrar los ojos e imaginar un paisaje muy bonito, imaginarse una escena muy bonita, imaginarse que uno se está iluminando por dentro, etcétera, etcétera. Eso es completamente equivocado, son meditaciones completamente intrascendentales. Necesitamos volvernos serios y dejar de lado todas estas tonterías que abundan en el falso esoterismo y en el falso ocultismo barato. Esos tipos de teorías, de conceptos de la meditación son baratos y totalmente equivocados. Les voy a mencionar algunos de ellos. Pues una de ellas fue la que acabé de mencionar. Muchos piensan que meditar es, por ejemplo, irse a una montaña, a un lugar entre comillas tranquilo, en donde se pueda apreciar la naturaleza, los sonidos de la naturaleza, imaginar ciertas cosas como paisajes, ríos, procesos que en realidad de ninguna manera van a producir un verdadero despertar de nuestra conciencia. Mucha gente, por ejemplo, considera que meditar es vestirse con distintos ademanes o collares o túnicas, que consideran que meditar es una posición, ¿sí? Una posición que ven a alguien sentado con las piernas cruzadas y con las manos así y dicen, wow, está meditando. Pero realmente nada de eso tiene que ver con lo que es verdaderamente la meditación. Eso es completamente falso y equivocado. Lo menciono porque tenemos que aprender a diferenciarlo. Ese tipo de meditaciones que le dicen que cierre los ojos, imagínese, relájese, que concéntrese en su respiración, que imagínese cómo entra el aire y sale, que imagínese cómo se empieza a iluminar su interior, cómo se empieza a iluminar el exterior. Imagínense un paisaje bonito, que prenden un incienso aquí, que usan diferentes túnicas, que se van para montañas o a paisajes, a apreciar el panorama, los sonidos de la naturaleza. Todo eso, por más que produzca un estado íntimo de relajación, no es lo que es verdaderamente la meditación. Es algo completamente equivocado considerar que eso es meditar. Normalmente también, como lo decía hace un momento, piensan que la meditación es una posición, es una postura, es hacer mudras o posiciones con las manos, con las piernas, etcétera, etcétera. Y ven a alguien sentado en flor de loto o con sus piernas cruzadas o con diferentes posiciones y dicen que está meditando, consideran que eso es meditar, ¿sí? Otros dicen que meditar es tratar de mantener su mente en blanco y de pronto llegar a un estado de relajación, de paz, de serenidad. Pero, pues sí, muchas de esas meditaciones logran hacer que las personas lleguen a un estado de tranquilidad, de relajación, pero en lo absoluto es algo trascendental. En lo absoluto funciona para despertar la conciencia. En lo absoluto van a lograr un despertar de la conciencia en base a ese tipo de falsas meditaciones. Existen dos tipos de meditación que queremos enseñar en este curso. Una es esta, la meditación reflexiva, la cual voy a explicar esa herramienta bien puntual al final. Y otro tipo de meditación que lo que busca es la exaltación de la conciencia, de modo que penetremos a la sexta y séptima dimensión de la naturaleza, con el objetivo de comprobar las realidades y dimensiones superiores de la naturaleza, ¿sí? Eso lo podemos hacer a través de una técnica de meditación, ¿sí? Que más adelante también estudiaremos. El día de hoy estudiaremos una meditación de tipo reflexiva, que lo que busca es aniquilar y destruir los defectos psicológicos que mantienen nuestra conciencia completamente dormida. Los que nos tienen, esos defectos psicológicos que nos tienen petrificados. Entonces espero que quede muy claro realmente a lo que me estoy refiriendo, porque realmente en el mundo hay muchos conceptos equivocados que no sirven absolutamente para nada.
que no conducen al ser humano a ningún lugar. Esas personas que asisten a esos cursos, a esos lugares, que incluso ustedes pueden ver que cobran, porque no son conocimientos gratuitos, no son, entre comillas, terapias o lugares gratuitos. Siempre cobran por, entre comillas, la meditación. Pero realmente volvemos al caso. Pagan las personas solo por ir a relajarse, porque les digan relájense, respiren, imagínense esto, aquello, pongan esta posición, siéntense, prendan estos inciensos, vístanse de esta forma, vayan a tal lugares a apreciar el río, el aire, el viento, a imaginárselo, a apreciar la naturaleza. Y listo, por más de que eso produzca una relajación y la gente dice, wow, sí, ya me siento mucho mejor, me siento como que me liberé, como que estoy más liviano. Es precisamente porque entran en un estado de relajación, más nada en su interior ha cambiado. Pueden volver fácilmente a sus cosas de la vida diaria y van a reaccionar de la misma manera, van a sufrir de la misma manera. El día de mañana se encuentran con un problema y sufren, lloran, se estresan, gimen de la misma manera. Eso quiere decir que esos tipos de meditación no conducen a ningún lado al ser humano. El verdadero tipo de meditación que realmente es trascendental busca la aniquilación del ego y el despertar de la conciencia, ¿sí? Lo que pasa es que lamentablemente, por ejemplo, en la antigüedad, antes cuando estaba el maestro Buda, Siddhartha Gautama, pues ellos adoptaban esa meditación, esa postura de flor de loto. Y pues la gente que los veía consideraba que meditar era eso, cerrar los ojos, estar en silencio y hacer una posición con las manos y los pies. Y consideraban que eso era la meditación. Lo que ignora la gente era de que dentro de sí mismo ellos estaban librando una batalla interior, meditando sus propios defectos psicológicos, escudriñando dentro de su propia psiquis, alma o mente, los defectos psicológicos que tenían cada uno de ellos. Entonces, de allí proviene incluso ese concepto de que meditar es una postura específica como la flor de loto. Pero para meditar no es necesario ni siquiera una postura. Es más bien necesario encontrar el procedimiento correcto. Meditar busca la liberación de la conciencia. Y para liberar la conciencia hay que eliminar al yo psicológico, al ego. Y para eliminar al ego necesitamos esta herramienta que voy a explicar el día de hoy. Hay que saber ser serios, hay que saber cambiar, porque es que realmente hay diversas escuelas que pretenden una espiritualidad, que pretenden enseñar meditación, a despertar incluso el fuego sagrado, lo uno y lo otro, pero totalmente equivocado, totalmente falso, ¿sí? Este tipo de cursos, de ideologías, de conceptos erróneos de la meditación solo llevan al fracaso a la persona en un trabajo espiritual, en un trabajo esotérico interior, ¿sí? Si no sabe meditar uno, si uno no aprende realmente lo que es la meditación, se va a quedar como una persona completamente superficial. Jamás va a poder disolver el ego, ¿sí? Vamos a seguir siendo víctimas de las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque vamos a seguir con los mismos defectos, con los mismos errores. Vamos a caer en los mismos errores. Y vamos a seguir siendo lo mismo que somos. No vamos a cambiar absolutamente nada de nuestra existencia. Es por eso que, pues, sin el ánimo de ofender, pero diciendo totalmente la verdad, es que ese tipo de cursos, de escuelas que pretenden ese camino espiritual, ofreciendo esos tipos de meditaciones así, realmente no van a ningún lado. Y incluso ustedes lo pueden ver, cobran por una sabiduría que no es sabiduría, que es solo conceptos e ideas equivocadas. La verdadera sabiduría no se puede cobrar. La verdadera sabiduría no habría con qué pagarla. Es por eso que este curso es totalmente gratuito, 100% gratuito. Entonces, bueno, ¿qué sucede? La meditación empieza por este lado, empieza en este orden de ideas. Nosotros, a través de la autoobservación psicológica, que ya la hemos estudiado en las distintas conferencias, vamos a aprender a mirarnos a sí mismos, los defectos psicológicos que se mueven en nuestros deseos, en nuestra mente, en nuestras emociones y que nos llevan a cometer los distintos actos en el terreno de la vida, ¿sí? Defecto que descubramos a través de la autoobservación, debemos comprenderlo profundamente a través de la técnica de la meditación, ¿sí? Cada defecto que nosotros vamos descubriendo en el diario vivir,
el yo mirón, el yo del cigarrillo, el yo mentiroso, el yo iracundo, el yo estresado, el yo vengativo, el yo miedoso, el yo vergonzoso, el yo penoso, perdón, el yo X o Y, los defectos de la masturbación, de la pornografía, de la fornicación, de la ira, de la lujuria, bueno, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos, claro, en el diario vivir vamos aplicando la muerte en marcha, pero para arrancárnoslos de raíz y realmente empezar a hacer un trabajo más fuerte y profundo sobre sí mismos, necesitamos comprender ese defecto, y comprenderlo se hace a través de la meditación, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos un material, digámoslo entre comillas, didáctico para meditar. Necesitamos meditar las escenas de nuestra vida. La meditación la vamos a encontrar o vamos a meditar precisamente sobre, o vamos a meditar en los distintos eventos o circunstancias de la vida diaria y de la vida práctica, ¿sí? La meditación se basa en eso, o el material que necesitamos para despertar la conciencia y meditar es nuestra propia vida, lo que hemos vivido, las cosas que nos han sucedido, desagradables, los infortunios, nuestros errores, nuestras equivocaciones del pasado, porque allí están nuestros defectos psicológicos que fueron los que nos llevaron a esos errores. Es decir, para meditar necesitamos ese material, y ese material es nuestra propia vida, los eventos, las circunstancias de nuestra vida, de lo que hemos vivido y lo que vivimos en el diario vivir. En base a eso o sobre eso es que debemos meditar, sobre los hechos, las circunstancias desagradables de la vida, ¿sí? Normalmente la gente siempre se queja, protesta contra los eventos desagradables, se echa a morir, sufre, llora, ¿sí? Y no saben ver la utilidad de estos eventos. Nosotros vamos a utilizar estos eventos desagradables y donde se manifestaron cada uno de los defectos psicológicos de nosotros, vamos a utilizarlos pues para sacar la sabiduría del mal, para sacar la sabiduría de los defectos psicológicos que se manifestaron o se manifiestan en esas difíciles situaciones de la vida. Nosotros, en vez de protestar contra las circunstancias desagradables, debemos extraer mediante la meditación los elementos útiles para que crezca nuestra conciencia. La meditación de fondo sobre tal o cual circunstancia nos va a permitir tener una experiencia o algo que se llama el sabor trabajo, el resultado. Si nosotros meditamos una escena de nuestra vida, descubrimos los defectos que se manifestaron en esa escena y los aniquilamos, los eliminamos a través de la muerte, a través de la súplica a la Madre Divina, vamos a ir obteniendo un sabor trabajo, un sabor, el sabor del trabajo interior. Aquellos que ya se han empezado a autoobservar y aplicar la muerte en marcha, tal cual lo hemos explicado en distintas conferencias anteriores, empiezan a sentir un sabor trabajo, que es un ánimo muy especial de la conciencia, que es un ánimo, un gusto por cambiar, por empezar a luchar contra sus propios defectos, y una pequeña emoción que en parte es de felicidad, que es de la conciencia, que nos anima y nos motiva para seguir adelante luchando contra nuestros defectos. Quienes ya han empezado a practicarlo llegan a comprobar eso, de que realmente se siente muy bien, de que hay un sabor el cual nos está demostrando de que sí está dando resultado lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora, sucede lo mismo con la meditación. Cuando nosotros cogemos un defecto psicológico que descubrimos, por ejemplo, el yo de cualquier vicio, puede ser, por ejemplo, el de la masturbación, cualquier defecto, el de la mentira, el yo gritón, el yo grosero, si lo cogemos, y bueno, ya en el diario vivir estamos impidiendo que se alimente con la autoobservación y la eliminación de la muerte en marcha. Pero para lograr erradicarlo, eliminarlo totalmente, necesitamos meditar ese defecto, cómo se ha manifestado en las distintas escenas de nuestra vida, bajo qué circunstancias, ¿sí? Cuando nosotros meditamos de fondo un defecto psicológico, también vamos a obtener un sabor, un resultado. Vamos a sentir en nuestro interior, en nuestro corazón, un ánimo, una fuerza muy especial, que es producto pues de haber meditado ese defecto y de haber eliminado ciertos aspectos que ya se habían manifestado, ¿sí? Y que estaban ahí guardaditos en nuestro pasado y en nuestro interior. Es necesario pues hacer una diferenciación entre lo que es el sabor trabajo y el sabor vida, ¿sí?
Veamos qué es esto realmente. El sabor trabajo se siente cuando nosotros estamos trabajando sobre sí mismos, cuando estamos haciendo las prácticas de desdoblamiento, cuando nos autoobservamos y utilizamos la muerte en marcha, cuando incluso ya cuando aprendamos y meditemos, vamos a obtener un ánimo muy especial, que es el que les estoy hablando, una fuerza muy especial. Y ese sabor trabajo es sencillamente nuestra conciencia vibrando cada vez más, ¿sí? Sumándose cada vez más conciencia a nuestro corazón, a nuestra conciencia inicial, y nos da un ánimo terrible, nos da una fuerza, nos hace sentir una motivación increíble para seguir luchando y seguir trabajando por el despertar de la conciencia, ¿sí? Si nosotros hacemos el esfuerzo de autoobservarnos, de eliminar los defectos, de hacer las prácticas que hemos venido enseñando, vamos a vivir y a vivenciar este sabor trabajo. Si una persona sigue identificada con los diversos eventos de la vida, si cada vez que vienen y pasa un evento de lujuria y se identifica y termina deseando, si cada vez que en una dificultad termina llorando, sufriendo, quejándose o amargo todavía, pues está identificado con los eventos de la vida, ¿sí? Eso quiere decir de que aún está teniendo el sabor vida, no el sabor trabajo. Ciertamente cuando uno se identifica, no puede ver los defectos psicológicos que se están manifestando. Si ustedes están en el diario vivir y sucede una escena de lujuria o pasa una persona del sexo opuesto y se identifican con ello, ya no pueden ver los defectos psicológicos que se están manifestando. Pero si son fuertes, valientes y se autoobservan y se niegan a sí mismos, van a empezar a ver los distintos deseos, las distintas cosas que el yo le sugiere a uno que haga, las distintas emociones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si en el diario vivir continuamos identificándonos con las distintas circunstancias, jamás vamos a poder descubrir nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Si en las distintas escenas de ira seguimos identificándonos y volvemos a estresarnos, volvemos a gritar, a pelear, a amargarnos el día, nos estamos identificando. La conciencia se duerme nuevamente y no podemos ver, no podemos observar, autoobservar los defectos que se manifiestan, no podemos autodescubrirnos y no va a haber nunca un crecimiento interior, ¿sí? Ese es el sabor vida del que estoy hablando, ¿sí? Nosotros, como en este camino, buscamos es completamente lo contrario, transformarnos, cambiar y eliminar los defectos psicológicos. Necesitamos tener ese sabor trabajo, ¿sí? Practicar, luchar incesantemente contra nuestros propios defectos, de manera de que cada que vayamos negándonos, vamos sintiendo una fuerza muy especial. Vamos viendo que vamos tomando más control de las cosas de nuestro propio cuerpo físico, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Nos vamos adueñando cada vez más de nuestra propia vida, ¿sí? En cambio que la persona que medio intenta autoobservarse, que medio intenta comprender este tema, que ve una conferencia, luego por allá al cabo de un mes ve otra y le interesa, pero en el fondo no hace un esfuerzo por practicar, va a estar constantemente identificado con las cosas de la vida. No va a saber lo que se siente empezar a utilizar la conciencia para despertar, ¿sí? Si uno baja guardia y se identifica, pues vuelve al sabor vida. Si usted no se autoobserva y se identifica con una escena de lujuria, ¿qué es identificarse? Es dejar que los defectos psicológicos se manifiesten y nos hagan sentir, pensar, idear, planear. Ahí ya no los podemos ver, se duerme la conciencia nuevamente y volvemos al sabor vida. Volvemos a ser totalmente iguales a cualquier persona, a cualquier ciudadano, a cualquier persona del mundo que no le interesa despertarse. Volvemos a ser las mismas personas grotescas, groseras, inconscientes, ignorantes de sí mismos y de todo, ¿sí? Entonces necesitamos es invertir eso. Necesitamos experimentar el sabor trabajo, y para experimentar el sabor trabajo es indispensable practicar, poner en práctica. Para los que no hayan visto lo que es la autoobservación, los invito a que vean, está en la conferencia 1, en la 2, en la 16, y a lo largo del temario seguiremos estudiando este tema de la autoobservación porque es indispensable. Porque incluso para aprender a meditar necesitamos aprender a autoobservarnos. Quienes lo estén poniendo en práctica pues van a ir saboreando esa emoción de la conciencia, ese sabor trabajo, ¿sí? Que es un ánimo muy especial de la conciencia. Está claro que cada uno de nosotros hemos cometido muchos errores a lo largo de la vida,
de que a lo largo de la vida han habido distintas escenas agradables y desagradables, movidas por la lujuria, por nuestro ego, ¿sí? Muy pocas cosas conscientes realmente hemos hecho. Y en esas escenas, ese es el material que necesitamos para meditar. De ahí vamos a sacar toda la sabiduría. Cualquier circunstancia desagradable, si nosotros la reconstruimos a través de la imaginación consciente y meditamos esas escenas, ¿sí? Vamos a poder sacarle el mayor de los provechos. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir los defectos psicológicos que se manifestaron en esas escenas. Y vamos a ir ganando cancha, vamos a ir ganando porcentajes de conciencia. Y de manera que nos volvemos más fuertes hasta que logremos eliminar a tal o cual defecto psicológico que estamos meditando. Por ejemplo, una persona tuvo una circunstancia muy desagradable, un trauma, algo que le sucedió de pequeño en la vida y no ha podido perdonar, no ha podido deshacerse de ese dolor, de ese sabor amargo de lo que vivió. Pues la técnica de la meditación consiste primariamente en eso, en revivir esas escenas en nuestra mente, con la imaginación consciente, recordando cada detalle, cada cosa como pasó, y ver cuáles son los defectos psicológicos, meditarla. Meditar es autoobservar los defectos psicológicos que se manifestaron en esas escenas. Me senté así, grité, cuando me dijeron esto me dio miedo, cuando me dijeron esto sentí rabia y por eso reaccioné, ¿sí? Es autoobservar esas escenas a través de la imaginación consciente y ir pidiendo muerte a la Madre Divina. Al final pues voy a dar una explicación más detallada. Pero para meditar se necesita eso, la reconstrucción de las escenas, ¿sí? Meditar consiste, la verdadera meditación, en este caso la meditación reflexiva, porque ya les dije que había dos, en este caso la que estamos hablando el día de hoy, para la meditación reflexiva necesitamos aprender a revivir las escenas en donde se manifestaron los defectos psicológicos que hemos descubierto, a través de la imaginación consciente. La reconstrucción de cualquier escena nos va a permitir ver en forma directa la intervención de todos los participantes de esa misma escena, es decir, los defectos psicológicos. Una escena de celos amorosos, si por ejemplo hemos descubierto en el diario vivir de que somos celosos y sabemos que tenemos un defecto de los celos, pues tenemos que liberarnos de ese defecto, porque ese defecto no nos deja tranquilos, nos estresa, nos preocupa, nos roba mucha energía y nos mantiene un porcentaje de conciencia dormido. Por ejemplo, en este caso, el yo de los celos, pues tiene un gran porcentaje de conciencia dormido. Si nosotros queremos eliminarlos, pues el principio de esta meditación reflexiva es precisamente sentarnos y reconstruir esas escenas con la imaginación consciente, tal cual como pasaron, observándolas como una película, y vamos a observar los defectos psicológicos que se manifestaron en esas escenas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, que es el yo de los celos, pues autoobservamos esa escena y empezamos a darnos cuenta de que primero nos preocupó tal o cual acción de la pareja, de una vez que le sonó el celular nos imaginamos tal o cual cosa, vimos que hizo una sonrisita y sentimos rabia, ira, y después fruncimos el ceño. Todos esos detalles, ¿sí? Luego salió la ira, el odio, los celos, ¿sí? Todos esos detalles son los que tenemos que meditar, es decir, eliminar a través de la muerte psicológica. Para meditar, lógicamente, se acude a la Madre Divina, a eliminar los detalles o los defectos que vamos descubriendo en esas escenas que estamos reconstruyendo, ¿sí? Tenemos que comprender a cada uno de estos defectos, cada uno de estos factores, ¿sí? Y de hecho, pues esto implica mucha concentración, reflexión y meditación. Reflexión es ¿qué? Volvernos más flexibles, ¿sí? A las situaciones, no ser tan psicorrígidos como somos, porque los defectos psicológicos nuestros nos convierten en personas completamente mecánicos, rígidos, completamente psicorrígidos, de manera de que una persona dice en determinado punto de su vida, no, es que yo soy así y yo no cambio y de malas y yo no nací así y yo nací así y ya, ¿qué se le puede hacer? No, tenemos que volvernos más flexibles, ¿sí? Y empezar a descubrir nuestros propios errores, y es necesario querer cambiar. Para meditar es necesario tener el ánimo de descubrir y el ánimo de avanzar, el ánimo de cambiar y eliminar los defectos psicológicos. Y necesitamos concentración porque necesitamos revivir las escenas
pues en las cuales pues vamos a estudiar o a meditar el defecto psicológico que queremos empezar a eliminar. Todo esto lo debemos hacer con cada uno de los defectos que vayamos descubriendo. Si descubrimos en la vida diaria el defecto criticón que juzga, pues vamos a revivir esas escenas en donde lo hemos hecho, por qué lo hemos hecho, lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, autoobservando esas escenas, observándolas, descubriendo todos los detalles que se manifiestan en torno a ese yo que juzga, que critica. El yo de la mentira, los defectos lujuriosos, etcétera, etcétera. Para esto se necesita completa reflexión, concentración y meditación. Normalmente, ¿por qué? ¿Por qué se necesita esto? Ser más flexibles. Porque nosotros tenemos una tendencia, una costumbre equivocada que es culpar a los demás. Culpar a los demás se va a convertir en un obstáculo que no nos va a permitir comprender nuestros propios errores. Puede que haya habido circunstancias de la vida en las que sí, efectivamente las demás personas se equivocaron. Pero aquí lo que nos importa es eliminar nuestros propios defectos. Eliminar todas esas formas equivocadas de ser y de actuar, de reaccionar, ¿sí? Entonces hay un punto importantísimo y es no culpar a los demás. Por más de que tengan la culpa, necesitamos es que descubrir en qué fue lo que nos hicieron sentir, cómo nos sentimos, cómo actuamos, qué pensamos en cada una de las escenas, porque cada uno de esos detalles hace parte del defecto psicológico que estamos meditando o en cuestión. Pero si nosotros continuamos de esta manera, criticando, juzgando a los demás, va a convertirse en un obstáculo si seguimos culpando a las demás personas. Es que tal persona me gritó primero, o tal persona siempre ha sido amargada y yo por eso reaccioné así, y yo por eso es que me volví así vengativo, yo por eso me volví así odioso, envidioso. Fue culpa de tal persona, por eso fue que yo terminé viendo pornografía y me caí en estos procesos y ahora esto y aquello y lo otro. Tenemos que dejar de culpar a los demás y empezar a ver los errores, los detalles, los defectos que nos empezaron a llevar por esos caminos equivocados, ¿sí? Es muy difícil dejar de juzgar a los demás porque es que dejar de culparlos, porque normalmente es lo que más fácilmente hacemos. Es más fácil juzgar y criticar a los demás que juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y aquí hay algo muy real y muy cierto que dice el maestro, y es que en nombre de la verdad hay que decir que nosotros somos los únicos culpables de las diversas circunstancias desagradables de la vida. Somos los únicos culpables. Nosotros tenemos nuestros propios defectos psicológicos. Cada quien tiene los suyos. Pero cada quien tiene su mundo interior. Y si realmente queremos despertar, necesitamos trabajar nuestro propio mundo interior. Nadie puede quitarle un defecto a otro, nadie puede arrancarle un defecto a otro o hacerle comprender un defecto a otro, no. Cada quien con su propia madre divina, con su propia conciencia, debe escudriñar, trabajar sobre sí mismo, sobre su propio mundo interior, sobre sus propios defectos psicológicos. Y como lo que buscamos es un despertar, pues necesariamente tenemos que tener el ánimo de cambiar lo que somos. Bien, entonces ahí vamos a ir descubriendo los defectos psicológicos que se manifestaron en las distintas escenas. Los distintos eventos desagradables o desagradables existen con o sin nosotros, ¿sí? Normalmente la gente se queja y culpa a los demás, y es que siempre me ha tocado difícil porque siempre me toca con personas difíciles, siempre aquello, siempre lo otro. Es que la vida es complicada, es que siempre los problemas y yo por eso me echo a morir. Bueno, eso es algo completamente equivocado, ¿sí? Los defectos agradables y desagradables existen con o sin nosotros, ¿sí? Esos problemas de la vida son de la vida. Y realmente, en el fondo, ningún problema puede tener una solución final. Porque la vida, los problemas son de la vida. Y si hubiera una solución final a los problemas de la vida, no sería vida, sino muerte. ¿Y a qué vamos? ¿Sí? A que realmente pues en situaciones dadas a través de la autoobservación y de la conciencia podemos modificar circunstancias, situaciones, solucionar problemas, modificar situaciones, mas nunca van a dejar de repetirse ni van a tener una solución final, ¿sí? Porque los problemas son de la vida y la vida es una rueda que gira mecánicamente con todas sus circunstancias y problemas agradables, desagradables, ¿sí? Siempre recurrente.
no podemos cambiar la vida, no podemos, pues reflexionémoslo, no podemos cambiar a las personas, que las personas ya no sean así de groseras para que yo no me ofenda, que el jefe no sea así de exigente para que yo no me estrese, de que la pareja o tal persona no sea de esta manera para que yo no viva así, desgraciadamente. Que cambie todo el mundo, eso es lo que normalmente queremos, que la gente cambie, que cambie el mundo y que cambie la vida. Pero no es así. La vida va a seguir siendo lo mismo que es. Las personas van a seguir siendo lo mismo que es. Lo que realmente aquí nos importa es que nosotros sí podemos cambiar la actitud ante los distintos eventos de la vida, ¿sí? No podemos detener la rueda. Las circunstancias buenas o malas se procesan siempre mecánicamente. Únicamente somos responsables de lo que pasa en nuestro mundo interior, de cómo afrontamos las situaciones de la vida, de cómo reaccionamos ante los distintos eventos de la vida. Entonces es por lo que debemos realmente preocuparnos. Debemos cambiar nuestra actitud ante los eventos de la vida, porque los problemas van a seguir viniendo. La vida va a seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque este es un mundo caótico. ¿Por qué? Porque en nuestro interior estamos hechos un caos, llenos de defectos psicológicos. Por lo tanto, si queremos experimentar la vida de una forma muy diferente, tenemos que enfrentarnos a nuestras propias debilidades. Entonces, de esto se trata la meditación. De esto se va tratando la meditación. La meditación en el fondo se va a tratar de que nosotros vamos a sacar un material que es la conciencia de las distintas escenas de la vida, de lo que hemos vivido, de lo que nos ha sucedido, porque allí es donde se han manifestado los defectos. Si nosotros aprendemos a extraer ese material para la meditación, de entre las mismas circunstancias de la existencia, nos iremos autodescubriendo. Si ustedes en X o Y situación han vivido un momento desagradable o quieren de pronto recordar algo que les sucedió hace mucho tiempo y que les causó mucha tristeza, mucho dolor o mucha ira, si nosotros lo llevamos a meditación, cogemos esa escena y la revivimos con la imaginación consciente, así tal cual sucedió, y empezamos a observar todo como una película y los actores, a cada persona y a nosotros mismos, que es principalmente lo que tenemos que ver y descubrir cómo actuamos, pues vamos a empezar a ver que se manifestaron defectos psicológicos, que tal vez hicieron que esos problemas se convirtieran en mayores, o que tal vez hicieron que tal o cual situación fuera más compleja o más complicada de lo que realmente era, ¿sí? En cualquier circunstancia desagradable o desagradable vamos a encontrar los defectos psicológicos, los yoes que deben ser comprendidos. Y esto pues va a suceder o se debe hacer a través de la técnica de la meditación. Bien, esto significa que cualquier grupo de defectos o yoes interviniendo en tal o cual drama, comedia o tragedia de la vida práctica, después de haber sido comprendido íntegramente, deberá ser eliminado a través de la súplica a la Madre Divina, ¿sí? La Madre Divina es la única que tiene el poder de eliminar los defectos psicológicos que nosotros vamos descubriendo y a los que les vamos suplicando. La Madre Divina nunca nos va a eliminar algo que no comprendamos en nuestro interior. Mucha gente quiere avanzar rápido, quiere eliminar los defectos ya rápido y de la noche a la mañana ser un iluminado, o ser consciente o ser más capaz en X o Y cosa. Pero no se trata de esto es un trabajo totalmente gradual, ¿sí? Gradual y es un proceso, ¿sí? Realmente la gente dice, Madre Divina, máteme la lujuria, máteme la ira, pero está hablando de algo muy grande. Necesitamos empezar a descubrir cada defecto. Hay distintos aspectos de la ira, ¿sí? Y de la lujuria. Por ejemplo, si descubrimos o autoobservamos y descubrimos un yo, por ejemplo el yo sarcástico, y lo meditamos y revisamos cada una de las escenas de la vida en donde se manifestó ese defecto, vamos a empezar a comprenderlo hasta que lo eliminemos por completamente, obviamente con la ayuda de nuestra Madre Divina Kundalini, que es la única que tiene la capacidad de ir eliminando esos defectos que hemos creado. Cuando lo logremos comprender finalmente y lo eliminemos, habremos cambiado, habremos comprendido nuestro error y ya no vamos a caer en ello nuevamente. Y ahí habremos eliminado un aspecto de la ira. Entonces,
No es así de fácil como decir Madre Divina, elimíneme el yo de la pornografía, de la masturbación, el yo fornicario, el yo del sexo oral, el yo de la mentira, el yo altanero, el yo ocioso, el yo de la pereza. No, realmente necesitamos aprender a meditar en las escenas de nuestra vida, cómo los defectos de X o Y que hemos venido descubriendo se manifestaron en las distintas escenas de nuestra vida, ¿sí? Y ese material para la meditación, para sacar sabiduría, vuelvo y lo digo, son las escenas de la vida, lo que hemos vivido. Esa es la meditación reflexiva. Pero ¿qué sucede? Sucede que es completamente necesario que nosotros nos estemos autoobservando o que estemos utilizando el sentido de la autoobservación, porque la autoobservación es la que va a irnos ayudando a desarrollar esa visión interior que nos va a permitir identificar a los defectos psicológicos que se manifiestan a lo largo del diario vivir y cuando estamos meditando, porque cuando estamos meditando también tenemos que autoobservar esas escenas, observarlas. Entonces, si hacemos el uso del sentido de la observación psicológica, se va a ir desarrollando la meditación de una manera increíble, maravillosa, ¿sí? El que aprende a autoobservarse cuando va a la meditación empieza a descubrir sus propios defectos. Si una persona quiere meditar y empezar a eliminar sus defectos psicológicos y empieza a tratar de meditar, pero nunca se ha autoobservado, no va a comprender o no va a descubrir nada, ¿sí? Porque no ha aprendido a autoobservarse, no ha aprendido a ver los defectos psicológicos. Necesitamos aprender a autoobservarnos primero. Entre mejor sea la autoobservación, mejor va a ser la meditación. Porque en realidad meditar es, por ejemplo, descubrí tal defecto y lo voy a meditar. Entonces voy a ver cuándo se manifestó en esta escena y revivo el recuerdo con la imaginación consciente. Y allí pues también voy a autoobservar o a observar la escena y los defectos psicológicos que se manifestaron en torno a este que estoy estudiando, ¿sí? Es por eso que es completamente necesario desarrollar la autoobservación. La meditación también requiere de ese sentido, que es el que inspecciona, el que descubre los defectos, ¿sí? Bien, cuando estos defectos son decapitados, cuando vamos avanzando y hemos meditado hasta en diversas escenas un defecto psicológico, vamos a sentir una gran dicha, un gran alivio. Hasta que lo logremos eliminar, nosotros podemos eliminar absolutamente todos nuestros defectos psicológicos. Si nosotros perseguimos un defecto hasta que lo aniquilamos, pues vamos a sentir un gran alivio, una gran dicha. De manera de que vamos a sentirnos completamente diferentes. Nos habremos liberado de esos defectos y habremos liberado la conciencia atrapada. Y es así como nuestra conciencia se va creciendo de un 3 a un 4, a un 8, a un 10, a un 20, a un 30% de conciencia. Y eso cada quien lo va comprobando y experimentando en su mundo interior. ¿Cómo sabemos si se está haciendo bien la meditación? En el mundo interior, a través de las experiencias astrales, la Madre Divina nos va a ir guiando y nos va a ir mostrando el trabajo que estamos haciendo. Si estamos eliminando los defectos, si los estamos eliminando y estamos haciendo bien la práctica, nos van a ir mostrando cómo van apareciendo muertos en el interior. Y esos muertos son los defectos psicológicos o los yoes que estamos meditando y estudiando. Cuando por fin logra eliminarse un defecto psicológico, se libera uno de ese defecto, ya no tiene la necesidad de caer en esos errores porque ya tiene la conciencia, ya ha capturado o recibido la sabiduría del mal de ese defecto y ya no va a volver a cometer los mismos errores, ¿sí? Ahí está. Realmente pues es algo muy importante en este camino. Bueno, ahora vamos al grano. Ya pues se ha explicado un poco de esto, ya sabemos de que hay varios tipos de meditación equivocada, de que también pues este tipo de meditación, que es la reflexiva, la que hemos venido hablando, consiste en aniquilar el ego. Lo que busca es transformarnos interiormente a través de la inspección íntima y la eliminación de los defectos. Entonces vamos a estudiar puntualmente cómo se hace la práctica de meditación reflexiva. Se van a dar cuenta de que es un proceso completamente sencillo y que realmente no necesita de tantas artimañas como normalmente las equivocadas conceptos y escuelas de espiritualidad nos han hecho ver que es la meditación. Muchas veces nos hacen ver que es algo complicadísimo, que hay que hacerlo uno, que hay que vestirse así, ir a un lugar, escuchar, mirar aquello, y no lleva a ningún cambio realmente trascendental. Y la meditación en sí realmente
en este caso que estamos estudiando la reflexiva, que es una meditación de guerra, que es para ir eliminando todos y cada uno de los defectos psicológicos, es un proceso sencillo. Realmente entre más sencillo sea, mejor vamos a meditar. Pero pues bueno, estudiemos cómo se hace la práctica. Primero que todo, necesitamos, sí, un lugar tranquilo. Para meditar no necesitamos una postura, una pose. No se necesita que hacer así con las manos, que entrecruzar las piernas. Si lo quieren hacer, bueno, muy bien. Lo importante es encontrar un lugar tranquilo y estar cómodos. Lo pueden hacer sentados, acostados, boca arriba, de medio lado, en un sillón, en un sofá, en una silla. Si quieren, lo importante es estar cómodo. Si quieren, incluso pueden hacer esa posición de loto, porque a algunos les resulta cómodo, a algunos no. Pero no es indispensable una postura. Ténganme muy claro esto. Realmente no es indispensable una postura. Nada tiene que ver la verdadera meditación con posturas. Con posturas, ni ademanes, ni caléndula, ni collares, ni inciensos, ni olores, ni matas, ni nada. No tiene absolutamente nada que ver con nada de esto. Primero que todo, un lugar tranquilo, y segundo, pues estar cómodo. Entre ese primer paso, pues estar cómodo, en la posición que más les guste, en la que se sientan cómodos, ¿sí? El segundo paso va a ser pues proteger el lugar con las conjuraciones, ¿sí? Estas protecciones ya las habíamos explicado en la conferencia número 7. Para quienes tengan duda y no la hayan visto, se les invita a ver la conferencia número 7, las conjuraciones. Sí, se hace el belilín, que limpia el lugar de las malas energías, si hay de pronto entidades o magos negros cerca, los aleja, y el círculo mágico pues protege el lugar para que nada penetre. Y pues vamos a relajar brevemente nuestro cuerpo. ¿Sí? También pueden ver temas sobre la concentración y relajación en la conferencia 21, si así lo gustan, en la anterior conferencia. Lo importante de la relajación es que debe ser, pues, no nos vamos a dormir, no es necesario dormirse, no es necesario sobre relajarnos, no, una relajación sencilla, corta, por ahí de 4 o 5 minutos, en la que vean que el cuerpo esté cómodo, en la que estén tranquilos emocionalmente, mentalmente, lo van a realizar. ¿Sí? Realmente es importante, sí, es muy importante estar relajado. Necesitamos estar relajados pues para poder observar las escenas. Entonces, pues, ¿cómo se hace la relajación? Pues podemos primero ver que el cuerpo físico esté cómodo. Podemos respirar 1 o 2 minuticos por la nariz y exhalar por la boca, utilizando el vientre. De manera de que pues vamos destensionando la parte emocional. Podemos cerrar los ojos y escuchar un momento los ruidos que hay alrededor, desde el más cercano hasta el más lejano, lo mismo 1 o 2 minuticos, con el fin de que se normalice más nuestra psicología, nuestra mente se calme un poco más y nos deje pensar, nos deje utilizar la imaginación. Y el cuerpo físico visualizarlo de una manera más general, porque no nos vamos a dormir, no vamos a relajarnos así tan profundamente como cuando se va uno a desdoblar, pero sí de una manera general, de que el cuerpo físico esté muy cómodo y que podamos quedarnos en esa posición todo el tiempo que vayamos a durar haciendo la meditación. Ese es el segundo paso. Ahora, pues, lo siguiente es reconstruir una escena o un evento determinado, dependiendo de lo que estén trabajando, ¿sí? Si ustedes quieren, por ejemplo, meditar el defecto, a ver, si alguien cayó en los vicios del alcoholismo, del cigarrillo, de las drogas, pues saben que tienen este defecto. Ya saben que lo tienen. Y lo han autoobservado de que en el diario vivir muchas veces le produce deseos, pensamientos, emociones. Entonces puede ser ese defecto. O un defecto de la lujuria, el yo mirón, el yo de la pornografía, la fornicación, la masturbación, las distintas formas como el sexo oral, el sexo anal, bueno, todo ese tipo de cosas y de degeneración sexual que ya ustedes saben que tienen. Es importante trabajar algo que sabemos que tenemos. O algo que ya hayamos descubierto en el diario vivir. Si en el diario vivir se descubrió el yo mirón, pues sabemos que tenemos un yo mirón. Si en el diario vivir se descubrió la impaciencia, pues vamos a revivir escenas de este tipo. El objetivo es escoger un defecto en el cual queramos trabajar y que queramos empezar a aniquilar, a eliminar. Necesitamos colgarnos a defecto por defecto, o sea, coger uno por uno e irlos
trabajando hasta que la Madre Divina nos va orientando por qué lado podemos seguir. Entonces, en primera instancia, eso, saber qué defecto vamos a meditar, qué defecto vamos a trabajar, que la ira, que la impaciencia, que la mentira, que la trampa, que la pereza, el yo de las redes sociales, la lujuria, la vanidad, el orgullo, la tristeza, la autoconsideración, etcétera, etcétera. Si queremos empezar a trabajar cierto aspecto, primero debemos saber qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a primero que todo, ya después de haber hecho esos pasos, bueno, aquí me falta, antes de este paso de reconstruir la escena, vamos a hacer la súplica a nuestra Madre Divina y a nuestro ser interior. Padre mío, Señor mío y Dios mío, guíame en esta práctica de meditación, ayúdame a descubrir los detalles, los defectos en cuestión, ayúdame a eliminar a este defecto, a avanzar. Cada quien con sus propias palabras. Debe hacerse la súplica a la Madre Interior y al Padre Interior y a la Madre Divina, para que le ayuden a uno en el trabajo de la meditación. Siempre es indispensable y es algo que no se puede omitir, porque ese trabajo es con el ser, con la conciencia, con la Madre Divina. Por ello necesitamos suplicar y acudir a ella. Listo, ya sabiendo qué defecto vamos a meditar, vamos a empezar a reconstruir las escenas y los eventos en donde se manifestaron esos defectos psicológicos que estamos queriendo trabajar, ¿sí? Pueden incluso recordarla, oiga, sí, en tal día se manifestó este defecto, voy a recrearlo, a reconstruirlo con nuestra mente. Obviamente se debe cerrar los ojos, se debe ya haber hecho los pasos anteriormente descritos, y vamos a reconstruirla, vamos a empezar a ver esa escena como una película, a recordar puntualmente tal cual sucedió, ¿sí? Vamos a recordar puntualmente cómo empezó, puede ser desde el principio hacia el fin o desde el fin hacia el principio, como quieran. Lo importante es reconstruir cada cosa que pasó, sin cambiarle nada, tal cual sucedió, sin modificarle nada. Tiene que ser muy serio esto, o sea, tiene uno que ser muy honesto consigo mismo. Tiene que reconstruirla tal cual se vivió. ¿Para qué? Para que en la medida en que va sucediendo la escena, va descubriendo, va autoobservando o observando cada uno de los detallitos o defectos psicológicos que se empezó a manifestar en esa escena, ¿sí? Que empezó a sentir curiosidad, que empezó a mirar cómo era que fumaba, que se preguntó cómo sabría, que quiere cogerlo para olerlo, que el olor le pareció así, pero después así, cada detalle. Eso, por ejemplo, en un ejemplo de un yo fumador, ¿sí? Dependiendo del defecto que estén estudiando, descubrir, observar cada pensamiento que sucedió en esa escena, cada emoción, cada deseo, cada acto que lo llevó a realizar, pues, o a manifestarse esos defectos, ¿sí? A cada uno de esos detalles observarlos. Hay que juzgarse despiadadamente, ¿sí? No vamos a juzgar a los demás, no vamos a criticar a los demás, vamos a tratar de descubrir todos los detalles y defectos que giran en torno al que estamos estudiando, ¿sí? Para ello necesitamos juzgarnos despiadadamente, juzgarnos a sí mismos, observar y ver realmente qué fue lo que hicimos, qué pensamos, qué dijimos, cómo actuamos, ¿sí? Por eso les decía que es importante la autoobservación de sí mismo, porque en la medida en que uno vaya desarrollando la autoobservación, este sentido se va desarrollando de una manera increíble, que cuando ustedes meditan, pues van a poder ver más fácilmente los defectos en las escenas que estén meditando. Bien, entonces juzgarse despiadadamente, o sea, sin excusarse de ninguna manera, es que me dijeron, de que yo dije esto fue porque el otro llegó y me hizo esto. No vamos a juzgar ni a criticar los errores de los demás, vamos a juzgarnos a sí mismos, ¿sí? Y a cada uno de esos detalles, Madre Divina, elimíneme este defecto, elimíneme este otro, y este otro, y así durante toda la escena que estamos reconstruyendo. Muerte para cada detalle que vayamos comprendiendo, ¿sí? Acá, bueno, pues aquí van a ver unas observaciones importantísimas. Realmente esa es la meditación.
no tiene mucho complique. Realmente la meditación es así, sencilla. No es nada complicado ni difícil. Cada uno de nosotros, los seres humanos, lo puede hacer, ¿sí? Realmente es así, sencilla. Y entre más sencilla, muchísimo mejor. Realmente es así. Meditar es así de sencillo. Si ustedes a lo largo del día, por ejemplo, descubrieron a un defecto que los hace decir mentiras porque de pronto tienen miedo a que, no sé, los regañen, lo señalen o algo así, o a enfrentar sus errores, pues por ejemplo, entonces empiezan a reconstruir esas escenas en donde se manifestó el por qué dice uno esas mentiras, el por qué actúa uno de determinada manera, y empieza a hacerlo de la manera en que lo acabo de explicar. Es que es muy sencillo, realmente no hay que meterle más. No hay que meterle más, solo es revivir las escenas. La mente solo se va a usar para revivir las escenas, es decir, para recordarla, reconstruirla, ¿sí? Y con la conciencia vamos inspeccionando, vamos observando todas las emociones, deseos y pensamientos. Y a cada uno, Madre Divina, máteme esto. A cada cosa que vayamos comprendiendo y descubriendo. No se necesita más. Así es una práctica muy sencilla, pero increíblemente maravillosa. Realmente es increíble, o sea, es una herramienta muy sencilla. La gente consideraría que por lo sencillo es algo que no funciona, que no sirve, que bla bla bla, pero el que lo empiece a practicar va a empezar a comprobar. Entonces, no hay que meterle más, no hay que meterle más. La mente se va a usar únicamente para reconstruir las escenas. Y a través de la conciencia, de la observación y de la autoobservación vamos descubriendo los defectos psicológicos que se van manifestando en esas películas, en esas escenas que vamos reconstruyendo, ¿sí? Y a cada detalle pidiéndole súplica a la Madre Divina. ¿Qué pasa? Acá hay unas observaciones importantísimas. Al reconstruir una escena no debemos identificarnos con ella. Si nosotros nos volvemos a identificar, vamos a seguir alimentando los defectos. Si estamos tratando de eliminar un yo lujurioso, pues si volvemos a revivir esas escenas y volvemos a sentir lujuria, deseo, ganas de lo uno y de lo otro, lo estamos haciendo mal. No va a funcionar. Si revivimos la escena y volvemos a sentir rabia, ira, vergüenza o tristeza o impaciencia, nada estamos haciendo. No va a funcionar. Necesitamos que estar relajados y tranquilos y observar esos defectos que se manifiestan. Pero si nos identificamos, volvemos a alimentar al defecto y así no lo vamos a eliminar. No debemos identificarnos, o sea, tenemos que estar tranquilos, relajados y observarla. No volver a sentir lo mismo que sentimos porque si no, no vamos a avanzar. No debemos aceptar la justificación ni evadirnos. No, es que fue que tal persona llegó y fue la que me incentivó, entonces yo por eso fue que terminé haciendo esto. Es que tal persona fue la que gritó y yo por eso me volví así. No debemos justificarnos ni evadirnos. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, no a los demás. Y juzgarnos despiadadamente si es que realmente queremos cambiar. No culpar a los demás. Resulta importante también en un punto de la meditación ponerse en el punto de vista ajeno. Porque muchas veces no vemos las cosas tan mal cuando las hacemos que cuando no las hacen. Entonces ponerse en el punto de vista ajeno también va a hacer que comprendamos ciertos aspectos de esos defectos, ¿sí? De los defectos psicológicos que estamos estudiando en cuestión. Eso también es un truco o un ítem muy importante, ponerse en el punto de vista ajeno. ¿Sí? De qué pasaría si fuera yo al que me estuvieran tratando así, o el que me estuvieran hablando así, o el que estuviera actuando así tal persona conmigo. Eso nos va a hacer descubrir también cosas de nosotros mismos. Lo importante es eso, repetir esta práctica cada vez que se tenga oportunidad. Otra observación muy importante es que la meditación, la gente tiende a volverla intelectual, y no debemos intelectualizar la meditación. ¿A qué voy con esto? A que no debemos hacernos preguntas, ¿y yo por qué habré actuado así? ¿Y este defecto cómo funciona? Y este defecto, ni hacer conjeturas ni charlas mentales. En la meditación la mente solo se utiliza para reconstruir la escena, para revivirla y ver las escenas como películas. No se trata de hacerse preguntas, no se trata de hablar consigo mismo,
porque si no estaría un defecto psicológico nuestro tratando de comprender otro defecto psicológico, y eso no va a funcionar. La mente debe que estar callada, solamente la vamos a usar para reconstruir esas escenas, ¿sí? Esas situaciones, esas escenas, vamos a reconstruir esa escena y la vamos a ver, solo la mente se va a usar para proyectar la escena. Vuelvo y digo, no para intelectualizar. Las personas que intelectualizan la meditación fracasan, no avanzan, no van a avanzar porque realmente están utilizando la mente para comprender defectos psicológicos y así no funciona. O sea, no vamos a hacernos preguntas de que yo por qué actúo así, de este defecto por qué funciona, de conjeturas de que este defecto funciona es porque aquello, por lo otro, y es que actúa cuando... No. La comprensión de un defecto psicológico es espontánea y nada tiene que ver con la charla intelectual. No tenemos que hablar con la mente. La mente, vuelvo y les digo y lo recalco porque es muy importante, porque normalmente la gente cae en este error, ¿sí? La meditación es sencilla, no se compliquen. Solo revivan las escenas, reconstrúyanlas, observen los defectos que se manifestaron en esas escenas, pidan la súplica a la Madre Divina y vayan eliminando. Y ya, sencillo. No empiecen a conjeturar, a dejar que se den charlas en la mente, a preguntarse, a cuestionarse, a de pronto a charlar que no, tal cosa así, de tal este defecto funciona así, porque claro, cuando esto, claro, eso no es comprensión. Eso no es comprensión y no es de la conciencia. La verdadera comprensión nace del corazón, ¿sí? Y eso surge de haber visto y comprendido un defecto psicológico. Pero no se utiliza la mente ni para charlar, ni para agregarle cosas a la escena, ni para preguntarse, ni para nada. Ni para conjeturar, ni para idear, ni nada. La mente, óigase bien, solo se utiliza para reconstruir la escena. Y se utiliza el sentido de la autoobservación para descubrir los defectos. De esa manera van a avanzar muy bien y muy claramente. No se puede caer en ese error de intelectualizar la meditación. La meditación no tiene nada que ver con procesos intelectuales. Jamás. No serviría de nada. Si nosotros realmente estamos interesados, pues podemos empezar a reflexionar y a meditar los distintos detalles del día. Por ejemplo, tuvimos un día atareado, pesado y sucedieron cosas, lo uno, lo otro, y vimos que de pronto en un momento perdimos la autoobservación. Si nosotros nos sentamos al final del día y meditamos a través de esta técnica que acabo de dar, vamos a descubrir muchos detalles que se nos pasaron en el día. Y vamos a empezar a rescatar grandes porcentajes de conciencia. Entonces, sí, al final del día podemos hacer también una meditación reflexiva de los distintos eventos del día. Y eso nos va a ayudar a ejercitarnos y va a ayudar a que perfeccionemos esta meditación reflexiva. ¿Sí? Termina el día y nos sentamos, hacemos los pasos que vimos anteriormente, lugar tranquilo, el círculo mágico, el Belilín y el círculo mágico, la súplica al Padre y a la Madre, nos relajamos y revivimos las escenas del día y las vamos a autoobservar, a observar. Y nos damos cuenta de que se nos pasaron tales defectos, que en esta escena cuando estuve con el jefe o cuando estuve haciendo esta labor, se me pasaron tales defectos. Si uno lo practica así, va empezando a perfeccionar la meditación, va comprendiendo cómo es que se medita y ya, puede uno hacerlo diariamente porque pues en el diario vivir, como apenas estamos iniciando este camino, pues la autoobservación apenas se va desarrollando, puede que se nos pasen muchos defectos en el diario vivir y con esto pues podemos rescatar esa conciencia que se nos durmió y no nos dimos cuenta a lo largo del día. Y de esa misma manera, pues ya después de haber hecho esa pequeña reflexión, esa pequeña meditación del día, que puede durar 20, media hora, lo que ustedes consideren y necesiten, pueden hacer la práctica de meditación respecto a un defecto que estén trabajando, ¿sí? Sea la impaciencia, el alcoholismo, vicios de cualquier tipo, los defectos que vayamos descubriendo. Así de sencillo, no tiene mucho complique. Realmente así es, así funciona y se debe dejar así. La meditación es el pan del sabio y quien quiere sabiduría debe meditar. Esta ha sido la conferencia del día de hoy. Espero haya sido claro con este tema, con esta conferencia.
A quienes tengan dudas, no duden en escribir por WhatsApp en el interno o dejarlo en los comentarios. Realmente es una técnica muy sencilla, no hay que agregarle nada más. Pueden hacerlo en el lugar que lo deseen, ¿sí? En la postura o posición que lo deseen. Lo importante es hacerlo como lo expliqué. Solo revivir las escenas, autoobservar las escenas, observar todos los detalles de pensamientos, emociones, deseos, actos, palabras que se manifestaron en esas escenas, e ir descubriendo los detalles, los defectos psicológicos, irle suplicando a la Madre Divina cada cosa que vayamos descubriendo y que vamos observando, que vamos descubriendo en esas escenas, y ya. La mente solo se va a utilizar para reconstruir las escenas, la conciencia y la autoobservación, la observación, para identificar los defectos psicológicos que se fueron manifestando y a través de la súplica a la Madre Divina ir eliminando cada defecto. De esa manera vamos ganando cancha, vamos liberando porcentajes importantes de conciencia hasta que eliminemos por completo a cualquier defecto psicológico. Y así debemos hacer con todos y cada uno de nuestros defectos psicológicos. Con todos y cada uno. Cogerlo uno por uno y sentarlo en el banquillo y empezar a estudiarlo en las distintas escenas hasta que lo comprendamos y lo eliminemos por completo, y así uno tras otro. La Madre Divina es la que va a ir guiando la meditación, ¿sí? Y a través de las experiencias astrales ustedes van viendo los resultados de la meditación. Ahí el ser, la Madre Divina, le va diciendo que tiene que perfeccionar más la meditación, o que tiene que meditar tal o cuales escenas, porque la Madre Divina le va mostrando tales o cuales defectos para meditar. Y así sucesivamente. El guía interior es nuestro ser, nuestra Madre Divina, nos va guiando internamente. Así que realmente eso es todo, esa es la meditación. Y de esa manera vamos a poder, con esta técnica es que tenemos que eliminar el 97% de ego de nuestro interior y sumarlo y convertirlo a un 100% de conciencia, libre y pura. De allí es de donde vamos a sacar la sabiduría del mal. Y toda esa sabiduría y toda la conciencia la podemos rescatar de las distintas escenas de la vida. Ese va a ser el material de meditación, las escenas y las circunstancias que ya hemos vivido, ¿sí? Tenemos un defecto y lo descubrimos y decimos, caramba, tengo este defecto. No sabía que tenía estos pensamientos de un yo asesino, de que cuando me daba ira deseaba matar, agreder de esta manera. Entonces, si buscamos a ese defecto en las distintas escenas, cada vez lo vamos a comprender más, le vamos a quitar más fuerza y lo vamos a ir eliminando hasta que por fin, eso la Madre Divina le muestra a uno. Cuando usted elimina un defecto psicológico, en los sueños la Madre Divina le muestra que lo eliminó. Pero para ello tenemos que comprenderlo en las distintas escenas de la vida. Eso es todo, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en una próxima conferencia. Recuerden que si tienes dudas sobre el tema, las pueden comentar. Y recuerden que hay material de este tema y de todas las conferencias. Nos vemos en una próxima y hasta luego.